Hermanos, es que el mismo gran maestre de la Orden de Malta dijo en el 2007 que durante las operaciones militares del ejército italiano se ondeara la bandera de Italia, pero ahí debajo estaría también la bandera de la Orden de Malta. Es decir, que el ejército italiano y el ejército de la Orden de Malta hacen operaciones de manera conjunta. ¿Entendemos? Miremos esto, hermanos, para que ustedes entiendan el tema de la guerra en el mundo. Porque todavía hay personas que viven en este paradigma de que mi país está en guerra con otro país. No. Eso está en tu cabeza, pero en la plutocracia no es así. ¿Ok? Miremos esto, hermanos. Cuando tú ves la cruz y tú piensas, ahí murió nuestro Señor Jesucristo, no. Es un error terrible. La cruz es un símbolo de guerra, es una insignia de guerra. Por eso tú ves la cruz en los vestidos militares, en los tanques, en los aviones militares, en los emblemas de guerra. Esto no es un capricho que alguien fue y se le ocurrió dibujar una crucecita en un avión. No, hermanos. Yo les voy a mostrar en este video el trasfondo espiritual que hay detrás de la cruz, porque les voy a probar que es un símbolo de guerra. Es un objeto idolátrico que lleva a la guerra. De forma que cuando ustedes vean este video van a tener total claridad, ¿ok? Siempre cuando miren a una persona que es condecorada, a un militar o también a un gobernante que es una persona de civil, van a ver que le dan la orden de la cruz, de algo, la cruz de lo que sea. Ellos tienen diversos nombres para la cruz, pero siempre se la van a dar a aquellos que lograron un objetivo militar. ¿Entendemos, hermanos? Miremos lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, porque supuestamente, entre comillas, Italia perdió la guerra, entre comillas, pero de nuevo la plutocracia nunca pierde. Entonces se firmó un tratado que le prohibía a Italia ser propietaria u operar aviones de guerra. Entonces adivina qué fue lo que ocurrió. El gobierno italiano le entregó y le transfirió todos sus aviones de guerra a la Orden de Malta. Es decir, hermanos, entonces, ¿a quién pertenecía realmente el armamento militar de Italia? Porque si luego Italia se lo da a la Orden de Malta, entonces es porque era de la Orden de Malta. Entonces, los bombarderos italianos recibieron ese logo, el logo de la cruz. ¿Ok? Es de locos. Y te muestro en este video el logo de aviones bombarderos con la cruz. ¿Entiendes por qué la cruz es un símbolo de guerra? Y este símbolo era la muestra de que los dueños de los bombarderos italianos era la orden masónica vaticana llamada Orden Hospitalaria y Militar de Malta. Entonces tú, ¿qué piensas cuando ves esta foto de Hitler y ves en su uniforme militar la cruz? ¿Tú qué piensas, hermano? ¿Piensas que es un muñequito ahí de casualidad? Pues no, es el logo de la cruz colgado ahí en el uniforme de Hitler. Nos revela que Hitler era un caballero de la Orden de Malta. Hermanos, es así de tremendo. ¿Y tú piensas que por qué el presidente Zelensky de Ucrania apareció ante el Congreso de Estados Unidos con una camiseta verde con el logo de la Cruz de Malta en el pecho? ¿Qué te dice eso a ti? ¿Tú piensas que el presidente de esa nación se le dio por ponerse una camisetica y estamparle una crucecita? No, hermanos, son símbolos del poder plutocrático que gobierna este mundo. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos cómo el expresidente Hugo Chávez tuvo que salir en televisión besando la cruz? ¿Entiendes qué es lo que pasa? Asimismo, ¿entiendes por qué un nazi fue aplaudido por el Parlamento canadiense? ¿Será que realmente era un nazi o será que era un caballero de la Orden de Malta?
Entonces, no me vengas a decir que Jesús murió en una cruz. Si tú eres uno de esos esclavos útiles que adora la cruz y que no puedes entender que Jesús no murió en una cruz, pero al mismo tiempo no te das cuenta que la cruz es un instrumento de esclavización de Roma y que es el símbolo de la masonería católica y de la guerra, pues yo lo lamento por ti, ¿ok? Pero nosotros no vamos a seguir en esa onda porque no somos esclavos útiles de la plutocracia. Les pagaremos impuestos, les cumpliremos sus leyes de tránsito y sus leyes de todo lo que quieran que tenga que ver con su nación, pero sus leyes religiosas no se las podemos cumplir porque nosotros adoramos a nuestro Padre eterno y por eso obedecemos las leyes de Jehová y no las leyes del Papa de Roma, ¿ok? Entonces entendamos esto, hermanos. Es tremendo porque Estados Unidos estaba en guerra con Italia. ¿Ok? ¿Recuerdas cómo en la Segunda Guerra Mundial Benito Mussolini se había aliado con Hitler y entonces estaban en guerra con Estados Unidos? Pero plop, ¿ah? ¿Qué pasa cuando vas a Google y miras la historia de la CIA? El organismo central de inteligencia de Estados Unidos, y la misma página web de la CIA, ok, te estoy mostrando la página web de la CIA, te muestra que fue fundada primero bajo el nombre de Oficina de Servicios Estratégicos y que quien la fundó fue un señor llamado William Joseph Donovan, que era caballero de la Orden de Malta y que luego esa oficina de servicios estratégicos pasó a llamarse Agencia Central de Inteligencia. Y es que esto te lo está mostrando la propia página de la CIA. Además, hay un documento que declara que muchos miembros de la Orden de Malta han trabajado como miembros de la CIA. Y yo pienso que será por eso que dicen que la CIA realmente significa Catholic Intelligence Agency o Agencia Católica de Inteligencia. Plop. Hermanos, pero miremos esta ironía que un gobierno cuya agencia central de inteligencia es dirigida por un caballero de Malta, el gobierno de Estados Unidos, está en guerra contra un país cuyo armamento, cuya infraestructura militar es de propiedad de la Orden de Malta. ¿Entendemos esto, hermanos? Es de locos. Entonces tú entiendes por qué después de que acaba la guerra, Estados Unidos sale a financiar la reconstrucción de Europa. Hoy lo llamaríamos el gran reinicio o construir otra vez mejor. ¡Qué locura, hermanos! Entonces la guerra es para el pobre. Claro que sí, hermanos, así está la cosa. Ahora, con respecto al tema que nos compete, porque yo voy a dar prueba bíblica de que Jesús no murió en una cruz, ¿ok? Porque tú no puedes refutarme, tú no puedes venir a decirme que Jesús sí murió en una cruz. No, la palabra de Dios te lo muestra con total claridad que Jesús no murió en una cruz, ¿ok? Ahora, alguien puede decir que Jesús sí murió en una cruz porque fue condenado por el Imperio Romano y que los romanos tenían este objeto de tortura llamado cruz y que como Pilato fue el que condenó a Jesús, entonces por eso Jesús fue colgado de una cruz, ¿ok? Pero miremos el punto clave de este asunto. Jesús no fue condenado de acuerdo a la ley romana, ¿ok? Jesús fue condenado de acuerdo a la ley judía, que es la Torá. Leamos en Lucas capítulo 23, versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pero qué mal ha hecho este hombre. Yo no hallo ningún delito en él. Le castigaré pues y le soltaré. Entonces vemos que de acuerdo a la ley romana, Pilato confiesa que Jesús era inocente. Con todo y eso, Pilato era tan corrupto que igual lo iba a castigar, cuando ya él mismo había dicho que Jesús era inocente. Sin embargo, eso nos deja ver con total claridad que Jesús era perseguido por sus creencias religiosas. ¿Por qué? Porque chocaban con la plutocracia judía del momento, por supuesto.
los poderosos ricos de Jerusalén pues se habían apoderado de la religión y se habían apoderado de la Torá, y entonces ellos eran los que administraban a Jerusalén, y luego cuando Jesús llegaba a explicar verdaderamente la Torá, pues chocaba con un falso evangelio que tenían estos líderes plutocráticos judíos de la Torá. Y ahí es donde se dio el problema. Por eso es que Jesús no había hecho nada malo. Y de su propia boca Pilato lo confiesa. Este hombre no ha hecho nada y no es digno de muerte. Pero el gran pecado de Pilato es que él mismo lo dijo, que Jesús era inocente, y luego va y lo castiga. Y luego va y permite que Jesús sea colgado en el madero. Entonces ahí es donde Pilato pues perdió su salvación eterna. Pero esto nos revela que Jesús nunca fue condenado por la ley romana, sino que fue condenado por la ley judía. Leamos de nuevo en Juan capítulo 19, versículos 6 al 7. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo: cuélguenle de un madero, cuélguenle de un madero. Les dice Pilato: tomadle vosotros y colgadle del madero, porque yo no hallo en él crimen. Le respondieron los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. ¿Están escuchándolo claramente, hermanos? Que los judíos le dicen a Pilato: ok, mira, tenemos una ley, y Jesús debe ser juzgado de acuerdo a nuestra ley, y nuestra ley dice que él tiene que morir. ¿Entienden? Entonces, según la ley romana, Pilato dice: ok, este hombre es inocente, lo voy a liberar. Según la ley de la Torá, los fariseos decían: este hombre es culpable y debe morir. ¿Ok? Entonces lo estamos viendo claramente, que la ley que se estaba aplicando no era la ley romana, sino que era la ley judía. ¿Lo vemos? Entonces leamos en Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miremos esto, hermanos. Esta frase que dice consumado es, o también puede decirse cumplido es, significa que Jesús cumplió la ley, cumplió la Torá. Es decir, que la vida de Jesús fue un cumplimiento constante de la ley, pero jamás la vida de Jesús fue un cumplimiento de la ley romana. ¿Ok? Es decir, Jesús nunca obedeció las leyes religiosas de Roma. Jesús siempre obedeció las leyes religiosas de la Torá. Todo lo que Jesús hizo en vida fue un cumplimiento perfecto de la Torá. Y en la Torá en ninguna parte dice que los criminales debían ser colgados en una cruz. Plop. De hecho, la palabra cruz ni siquiera aparece en la Torá, ni en hebreo, ni en ningún idioma, ¿ok? Y es que, hermanos, de nuevo, esto está muy claro. Jesús dijo que Él había venido a este mundo a cumplir la ley. Y la ley es la Torá. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, estas palabras de Jesús son contundentes. Es decir, que todo detalle de la vida de Jesús es un cumplimiento de la Torá. Y la Torá